Pero lo peor que ocurre en el Perú es que no existe seguridad jurídica. La seguridad jurídica está dada por el marco legal, normativo y constitucional dada por el Estado. El Estado tiene que garantizar mis inversiones. El Estado tiene que garantizar la propiedad del pequeño empresario como el gran empresario. Si el Estado, a través de sus sentencias, no garantiza esa seguridad, entonces no es posible construir la empresa, no es posible construir un emprendimiento sano. El Perú en los últimos 20 años se ha modificado radicalmente. Miren, hace 20 años la renta per cápita del Perú era $1.300. $1.300. Hace 20 años. Y durante 20 años la renta per cápita se mantuvo congelada en $1.300. El día de hoy la renta per cápita de los peruanos está llegando casi a $13.000. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que en los últimos 20 años la economía peruana ha crecido 20 veces. Si nuestra casa hace 20 años costaba $20.000, hoy día nuestra casa vale $120.000. Podría valer dentro de 10 años 10 veces más. ¿De quién depende ese crecimiento? ¿De los empresarios? No. Depende de la seguridad jurídica. Si hay seguridad jurídica en el Perú, podríamos pasar en los próximos 10 años de tener un ingreso per cápita de $13.000, podríamos pasar a tener un ingreso per cápita de $20.000 o $25.000. Eso, ¿cómo me beneficia? Miren, esto no es un tema solo de abogados, no es un tema de políticos, no es un tema de economistas, es un tema de sentido común. Si el Perú para el año 2021 llegase a tener una renta per cápita de $20.000, nuestra casa, que hoy día cuesta $100.000, podría costar $500.000. Esa es la revolución del capitalismo, esa es la revolución que ha hablado Marco Antonio Arrunate. ¿Qué cosa es el capitalismo? En tanto exista estabilidad jurídica. Y la estabilidad jurídica en el Perú viene por un tema, no viene por el Poder Judicial, viene por el sistema de arbitraje. Hoy día el que está en auge es el arbitraje. Dejamos a un árbitro, que el árbitro componga en tiempo breve y de manera segura los conflictos inevitables que surgen en las relaciones económicas. Pero todavía, lamentablemente, el Poder Judicial no tiene ese nivel. Ya sabemos de una última sentencia que hubo sobre el caso La Parada. Ese tipo de sentencias lo único que generan son inseguridad jurídica. Porque ¿quién va a invertir en La Victoria? ¿Quién va a invertir en Gamarra si se dan ese tipo de fallos judiciales? ¿Quién va a invertir? ¿Quién puede sentir seguridad jurídica si por un fallo me puedes quitar mi propiedad, me puedes quitar mis derechos? La seguridad jurídica significa que un juez, que el Ministerio Público, que un policía garantice que mis inversiones estén aseguradas a 50, 100 años. No es posible. Acá en el Perú tenemos un pésimo concepto de la vida política. Cada gobierno quiere inventar la historia. Y si cada gobierno va a modificar las leyes económicas, todos los que estamos acá estamos perdidos, pues. Porque si el próximo gobierno va a modificar las leyes económicas, entonces ¿cómo voy a invertir en mi taller? ¿Cómo voy a invertir en mis máquinas? ¿Cómo voy a invertir si dentro de 3 años me van a modificar las reglas económicas de juego? Razón por la cual desde el Colegio de Abogados hemos sostenido que las reglas económicas no pueden moverse ni pueden amenazarse que se van a cambiar. Porque si yo digo que quizá el próximo gobierno
puede cambiar los contratos que firmamos, entonces ¿quién va a invertir? Porque las relaciones económicas son relaciones contractuales. Y entonces lo que exigimos desde el Colegio de Abogados es que se respeten los principios económicos de la Constitución, que garantizan libertad de empresa, que garantizan la propiedad, que garantizan los derechos empresariales, y estos a su vez garantizan los derechos económicos de los usuarios y los consumidores. Ese es el circuito. Acá no solamente es un tema de empresarios, acá también es un tema de consumidores. Hay que respetar a los consumidores. Si respetamos legalmente a los consumidores con nuestros productos, con nuestros bienes, con nuestras relaciones, estamos respetando el círculo virtuoso de la economía. Hay que respetar a los consumidores. ¿Por qué existen las empresas? Por los consumidores. No existe la empresa solo por el empresario, ¿eh? Ese es otro error. Creer que solo las empresas valen por los empresarios es ver una parte de la cara de la luna. La luna tiene dos caras. Las dos caras son el emprendedor con sus iniciativas y el consumidor que demanda los productos. Si hay consumidores informados y que demandan nuestros productos, entonces cerramos el círculo virtuoso de la economía. Pero hoy día estamos impactados, y con esto concluyo, Moisés, estamos impactados por el proceso de la globalización. Si un empresario peruano solo está pensando en su pequeño mercado, se está reduciendo. Los peruanos somos 30 millones de peruanos, con capacidad de consumo, según el INEI, son 12 millones. De los 30 millones, solo 12 hasta el momento tienen capacidad de consumo. Ese es un mercado chiquito, chiquito. El gran mercado es el mercado latinoamericano. Pensemos en Brasil, 200 millones, 120 con capacidad de consumo, 120 millones con capacidad de consumo. El mercado latinoamericano, 500 millones de habitantes, 250 millones con capacidad de consumo. Pensemos, ya se hablaba hoy día, el mercado chino, 1.300 millones de habitantes, hasta este momento 500 con capacidad de consumo. Pensemos la globalización, y la globalización es el éxito final e histórico del empresario. Pensemos en grande, basta de pensar en pequeño, basta de pensar reduccionistamente. Elevémonos a pensar que la legalidad, la seguridad jurídica, tiene que garantizarlo el juez, el Poder Judicial. Pero además, los gobiernos y los estados tienen que garantizarnos la inserción en el gran mercado mundial, que es el mercado de 7.000 millones de habitantes, cuya capacidad de consumo la tienen 3.500 millones de habitantes. Tenemos que pensar en grande para potenciar la marca Perú, que se potencia gracias a estos eventos exitosamente organizados por la CONATCO y Moisés Mieses. Muchas gracias, emprendedores.